A ver, vamos por favor, en la página 144 vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a continuar hablando acerca de los soportes, especialmente lo que son los libros, ¿sí? Y justamente, mira, ahorita que topamos el tema de los libros, muy pronto ustedes también van a poder ser partícipes de una biblioteca virtual que está preparando el gobierno estudiantil. El día lunes lo van a hacer el lanzamiento, entonces ahí también van a tener para que usted pueda, para los que dijeron que sí les gusta leer también. Entonces, mire, vamos ahora sí a continuar acá trabajando. Tenemos nosotros acá, ¿no es cierto? Nos quedamos un poquito, vimos acerca de los libros y las muchas formas que habían, ¿sí? Vimos que iban variando, ¿no es cierto? Habían distintas formas, tamaños, pero en especial, ¿no es cierto? Decía que lo más importante es su contenido, ¿sí? Lo que tenía, ¿no es cierto? Ahí el contenido de los libros. Ahora vamos a ver un poquito qué nos habla acerca de las bibliotecas, ¿sí? Tomemos en cuenta que las bibliotecas, eso sí se ha ido perdiendo ya poco a poco, ¿no es cierto? Ahora es más fácil consultar en el internet, usted busca, consulta y ahí se entera de todo lo que ha pasado. O si necesita algo, pues ahí está toda la información. Ya casi no vamos a una biblioteca, ¿sí? Dime. ¿Qué página era? La 144. 144. Listo, vamos a empezar nuestra lectura, ¿sí? Resalte lo que dice. Las bibliotecas, grandes conjuntos de obras, ¿sí? Recuerde que ya el término, ¿no es cierto? Si yo le preguntaba a usted qué es un libro, ¿no es cierto? Hablábamos de una obra científica, ¿sí? Entonces, ayúdeme con la lectura. Isaac va a empezar la lectura. ¿Qué nos dice de las bibliotecas? Las bibliotecas, grandes conjuntos de obras. Los libros pueden tratar de temas muy variados, desde mitos religiosos, pensamientos fisiológicos o manifestaciones artísticas, hasta detalles económicos, políticos, legales, sociales y culturales. No importa el material, no importa el material del que está hecho. Lo mismo sucede con las bibliotecas. De hecho, la historia de las bibliotecas han avanzado a la par con la historia del libro. Una biblioteca debe ser un conjunto ordenado No, de hasta varios... ahí nomás, mi Isaac, gracias. No, Sí, gracias, Isaac. Mire, lo primero que nos dice, ¿no es cierto? Si hablamos, ¿no es cierto?, de bibliotecas, obviamente tiene la relación con la parte de los libros, ¿no es cierto? Y dice que han ido avanzando de acuerdo a cómo los libros también, de acuerdo a la historia de los libros, también van avanzando la historia de las bibliotecas. ¿Quién en su casa tiene una mini biblioteca? Levante la mano. ¿Quién tiene una mini biblioteca en su casa? A veces coleccionamos o tenemos, ¿no sé? Ya, muy bien, tiene Maite, tiene Dana, tiene Micaela, por acá tienen algunos, y eso es bueno, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién de ustedes ha visitado una biblioteca? No la de la escuela, sino otra de nuestra ciudad. Ariana, ¿qué biblioteca ha visitado? Ya, yo pensé que había visitado. A ver, Saúl, ¿qué biblioteca conoces tú, has visitado? Ya, no se te escucha muy bien. Ya, bueno, sí, por ahí. En nuestro país hay muchas bibliotecas, sí, hay muchas bibliotecas que generalmente, bueno, ahora no son muy visitadas o no son muy comunes, sí, obviamente por la parte de la tecnología, pero sin embargo, sí, cuando ya salgamos de esta situación en la que nos encontramos, pues de pronto podemos visitar. Dime, Ariana. Mire, aquí yo tengo mi biblioteca. Ya, a ver, déjanos mirar, a ver, espérate, déjame encontrarte en la pantalla. A ver, Ariana. Ah, ya, mire ella cómo tiene. Bueno, muy bien, ella tiene una pequeñita ahí que está muy bien, Ariana, felicitaciones. Listo. Vamos a seguir a la siguiente parte. A ver, ayúdeme, por favor, por acá me va a ayudar. A ver, ¿quiénes no participan mucho? A ver, vamos con Ronnie. Ronnie, ayúdeme leyendo la segunda partecita. ¿Qué nos dice? Una biblioteca debe ser un conjunto ordenado de varias obras.
Se cree que las primeras bibliotecas fueron creadas en la antigua Mesopotamia como una forma de archivo de documentos ligados con la actividad religiosa, política, económica y legislativa. Estos documentos estaban a cargo de escribas especiales y sacerdotes y estaban escritos sobre tablillas de arcilla. También existieron bibliotecas en el antiguo Egipto, grandes archivos llamados casa de libros donde se almacenaban datos administrativos y políticos. Las primeras bibliotecas educativas aparecieron aquí con los egipcios, puesto que las llamadas casas de vida eran centros donde se educaban a los escribas y contenían manuscritos que ellos le podían copiar y leer. Listo, muy bien. Mire aquí nos cuenta un poquito, ¿no es cierto?, de la historia. Primero dice que se debe, ¿no es cierto?, una biblioteca debe ser un conjunto ordenado de varias obras. Si ya escuchamos nosotros la palabra obras, hacemos referencia a los libros. Resalte esta partecita, por favor. Esta partecita es importante, ¿sí? Resalte lo que dice, una biblioteca debe ser un conjunto de varias obras. Esta partecita es importante. ¿Ya? Resalta esa partecita. Luego de eso, ¿no es cierto? Tenemos aquí otra parte muy importante que nos dice aquí, ¿no es cierto? Que nos habla acerca, ¿no es cierto? Dice que también existieron bibliotecas en el antiguo Egipto, ¿sí? Entonces resalte esta partecita de aquí porque esto es parte de la historia que tenemos, ¿sí? Esto de aquí, ¿ya? Y lo que sí vamos a resaltar la última partecita, ¿no es cierto? Que acá nos hace referencia que dice las primeras bibliotecas educativas aparecieron aquí con los egipcios, ¿sí? Esta partecita de aquí hasta egipcios. Y, no, resalte hasta acá, hasta donde dice esto, puesto que los llamaban casas de la vida. Hasta aquí, esta partecita, hasta aquí vamos a resaltar. ¿Ya? Esas partecitas son las más importantes que podemos encontrar en este párrafo que nos cuenta un poquito de estas bibliotecas, ¿sí? ¿Ya? Listo, entonces. Ahora sí, vamos por favor a la siguiente, al siguiente párrafo, ¿sí? Entonces vamos acá. Ayúdeme, Dana Novoa. ¿Qué nos dice el último párrafo? Las bibliotecas como las conocemos ahora fueron desarrolladas en Grecia. Por primera vez, aparecieron bibliotecas desvinculadas de los templos y con cierto acceso a la población que supiera leer. En el periodo llamado helenístico se creó la famosa Biblioteca de Alejandría. Listo, mire, sí recuerda que nosotros vimos un video, ¿no es cierto?, donde nos hablaba de esta primera biblioteca llamada Alejandría. Resalte esa partecita, sí, esa es una de las primeras bibliotecas que se crearon, ¿sí? Entonces ponga esta, la famosa biblioteca de Alejandría, ¿sí? Esta es la primera parte que nos habla. Esta partecita resaltémosle, por favor. Listo. Entonces, ahora sí, con estos que acabamos de leer, con esta partecita, vamos a contestar acá las preguntas de nuestro taller, ¿sí? Y dice, responde las siguientes preguntas, dice. ¿Qué era una casa de libro? ¿Y cuál era su diferencia con una casa de vida? Si regresamos a la lectura donde hacía referencia a la casa de vida, ¿qué era esa? ¿Qué era la casa de libro y casa de vida primero? A ver, ¿quién quiere ver? ¿Qué era una casa de libro? Regresa. A ver. Una biblioteca. ¿Ya? Donde habían bastantes libros. No es cierto, era una biblioteca donde se almacenaban bastantes libros, ¿no es cierto? ¿Y la casa de vida? ¿A qué hacía referencia la casa de vida? A una Donde se educaba. No es cierto. Mire, aquí vienen las dos partes y lo que dice, ¿no es cierto? Primero vamos a responder, ¿qué era una casa de libro o una biblioteca? ¿Sí? Entonces responda primero, casa de libro, una biblioteca, ¿ya?
Y ahora, ¿cuál dice? Mire, en cambio la casa de vida era un centro donde se educaban, o sea, hacemos referencia a la misma biblioteca. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que la casa de libros era una biblioteca donde podías escoger y leer, y en una casa de vida era que te enseñaban a leer. Correcto, ¿no es cierto? La diferencia puede ser que la casa de libro es donde almacenas los libros, mientras que en la casa de vida es donde te educas, donde aprendes, donde vas a leer esos libros que están almacenados, ¿sí? Porque de pronto es lo que pasa actualmente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos las bibliotecas, están ahí, ¿no es cierto? Es un sitio de almacenamiento, pero en cambio al momento que le damos uso a esos libros, ahí es donde estamos entrando y nos estamos educando, ¿sí? ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? No te escuché. ¿Qué era casa de libro y casa de vida? Ya, vamos a repetir. Ajá, vamos a repetir. La casa de libro, ¿no es cierto? Es una biblioteca, ¿sí? Donde se almacenaban los libros. Y mientras que la casa de vida, ¿no es cierto? Es el educarte, el leer esos libros que están en la casa de libro, ¿sí? Ok, gracias. Eso es lo que nos decía acá. Esa es la diferencia entre la una y la otra, ¿sí? Las dos tienen referencia, tienen la conexión, ¿no? Porque sin libros no nos podríamos educar, y no es cierto. Obviamente necesitamos de los libros para poder aprender, hablemoslo así, ¿sí? Y mientras que la casa de libros hacía referencia que ahí almacenaban, guardaban, ¿no es cierto? Estos libros, ¿sí? Entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Qué nos dice? Ayúdenme, Micaela Zuleta, ¿qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué es lo que caracteriza a un libro? ¿Qué es lo que le caracteriza a un libro? Desde su punto de vista, ¿qué lo caracteriza a un libro? Los personajes. Ya, por ahí dicen la pasta, ¿qué más? ¿Qué le caracteriza a un libro? Los autores. Los autores, dígame, por acá me quieren El contenido. El contenido, muy bien, también el contenido. Excelente, ¿no es cierto? Entonces ahí le puede poner, sí, hace referencia a los autores, al contenido, pero la parte más importante es el contenido, ¿no? Recuerde que esa es la parte más importante de un libro, su contenido, ¿sí? Entonces responda ahí, por favor. Adicional a eso, si usted quiere... Los dibujos. Claro, eso le iba a decir, adicional a lo del contenido, usted le puede poner las imágenes de la letra, la forma, el tamaño, ¿sí? Puede adicionarle otras características, pero la parte principal es su contenido. Eso recuerde siempre, ¿sí? Su contenido de estos libros, ¿sí? Vamos a ver la pregunta número C. ¿Qué nos dice? Ayúdeme, Mauro, ¿qué nos dice la pregunta C? ¿Por qué podemos considerar una biblioteca a los antiguos archivos de Mesopotamia? Ya, ¿por qué podemos considerar a una biblioteca a los antiguos archivos? A ver. ¿Quién recuerda? Aquí nos hablaba un poquito de la Mesopotamia. Que son historias de la antigüedad. Ya, ¿no es cierto? Porque son historias, ¿no es cierto? Creadas antiguamente, correcto. Sí, porque son historias de la antigüedad. Muy bien. Esa es la respuesta, sí, porque son historias, ¿no es cierto? Creadas de la antigüedad, ¿sí? A eso hace referencia, ¿no es cierto? Un poquito de la Mesopotamia, esas obras creadas antiguamente. ¿Cuál fue el primer libro que se creó? La Biblia. La Biblia, correcto, la Biblia, ¿no es cierto? Ese fue uno de los primeros escritos que salió y que es parte de la historia, obviamente parte de la religión, ¿no? Listo, entonces responda ahí, ¿sí? Ya, listo entonces. Mire, ahora sí, un poquito que hemos leído un poquito acerca de estos libros. Vamos haciendo un resumen breve, ¿sí? Para ir cerrando ya un poquito. Le pregunto, a ver, les pregunto a todos, ¿qué es un libro? ¿Qué es un libro? Respondan. Una obra científica. Una obra científica.
Ya, Saúl, ¿qué era un libro? Ya lo dijeron, ¿qué es un libro? Era Una obra. una obra. Una obra científica. Recuerde que ese es el nuevo término que escuchamos para nombrar a un libro, ¿sí? Es una obra científica, ¿sí? Entonces viene basado en esto, ¿sí? Si yo le pregunto, ¿quién me recuerda cuáles eran algunos soportes de la escritura? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo fue evolucionando? La tablilla de madera la tablilla de madera, el rollo, Rocas, papiro, Pergamino. pergamino. ¿Qué más? El papel. El papel, Tablas de arcilla. tablas de arcilla. Faltan. libros, Ya Las los pieles de libros. los animales. Las cuñas. Las pieles. Ya, no es cierto. ¿Pero qué salía de las pieles de animales? ¿Cuál es el que salía de pieles de animales? La sangre. Antes de eso. Códices. Antes de los códices, un poquito antes. Pergamino. El pergamino, ¿sí? No se olvide de esa partecita del pergamino, ¿sí? Entonces ahí hace referencia, sí, a esa partecita. Listo. Entonces, ahora sí, para la siguiente clase usted tiene hora texto el día jueves. Póngase aquí, por favor, hora texto. Dime. abajo hay una pregunta más. Dime. Abajo hay una pregunta más. Ah, ¿quieres que te haga una pregunta más o tú nos vas a hacer una pregunta más? No, que abajo Café. hay una pregunta más del libro. Ah, nos falta una más, dices. No, hasta ahí hemos terminado las 3, ABC. Ah, Es que hay una ya pregunta abajo dice, que no es la 9. ajá, que dice, Ah, no, sí, esa pregunta es la que usted va a trabajar en la hora texto del día jueves. Ah, ok. Por eso le digo que escriba aquí, justamente, esta es la última partecita que usted va a trabajar, ¿sí? Usted va a trabajar aquí, por favor, póngase aquí hora texto, ¿sí? Hora texto, ¿ya? Hora texto, ¿sí? ¿Qué va a hacer usted? Escuchen. Va usted, por favor, sí, va usted, por favor, en esta hora texto, sí, va a leer este texto que tenemos aquí que dice la primera biblioteca y va a leer este poema que tenemos acá. Verá que tenemos estas dos partes que usted tiene que leer, ¿sí? Déjeme borrar aquí esto. La primera biblioteca y lo que nos dice el poema de Gilgamesh, ¿sí? Estos dos cosas usted va a leer y en base a eso usted me va a contestar solamente esta pregunta 9 que dice, ¿sí? Reflexiona y contesta, ¿sí? La pregunta B que dice, basado en la reseña que has leído sobre Gilgamesh, piensa que otras obras o qué personajes se asemejen a esto. Pero esta no lo va a hacer, sino en vez de hacer esto, usted va a venir pensando las personas que leen en el nombre de un libro que usted haya leído para compartir en la clase, ¿sí? Entonces, solo me contesta la opción A, ¿sí? Entonces, solo esta actividad me va a hacer el día jueves en la hora texto, pero lo que yo quiero es que lea esta parte y me resalte, ¿no? Siempre cuando usted lea un texto, resalte las partes más importantes que encuentre, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta actividad que va a hacer? Profe, yo me he leído una novela completa. Ya listo. Entonces el viernes conversamos un poquito acerca de las obras que ustedes han leído o de los libros, ¿sí? Entonces, esta es lo que usted va a hacer su trabajo el día jueves en la hora texto, ¿no? El contestar, el leer estas dos partecitas y el responder esta pregunta a nada más, ¿sí? Igual yo ya le mando por el Educate. Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí.